Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, contenta de estar acá. Qué bueno. Bueno, para introducir nuevamente, mi nombre es Rocío Ojeda y este es nuestro podcast de el Club de Lectura Anónimo en una Mujer. Nos acompaña como siempre Luli. ¿Cómo estás, Luli? Está fijo permanente en Está la... fijo y el día de hoy tenemos una invitada muy preciosa, que Muchas es mi amiga gracias. personal, Macielita. Muchas Y gracias. cuéntanos, Maciel, ¿de qué libro vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del libro Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Bueno, quisimos invitar a Maciel hoy porque da la coincidencia de que las tres leímos el libro dos veces. No, tú lo has leído tres veces. Yo lo leí 3 veces, Sí, sí. dos veces en nuestra vida y al menos yo con harta diferencia de tiempo, no sé Sí, ustedes, igual. harta diferencia de tiempo, así que pudimos darle como una segunda masticada al libro en este club. Así que eso, pues, vamos a compartir de qué se trata. ¿Algo que decir de manera introductoria, Luli? Sí, bueno, antes de que Maciel nos presente el libro, quería contarles un poquito del contexto de la autora, de Emily Brontë. Emily Brontë nace en una familia de artistas, ellos los hermanos entre sí, todos tenían como inclinaciones al arte, sobre todo a la literatura. Y así como Emily fue una escritora que sigue siendo muy famosa, dos de sus hermanas también. Charlotte y Anne Brontë también fueron escritoras y la historia familiar es muy interesante el cómo estas tres hermanas, y es una historia como muy conocida, que publican las tres al mismo tiempo con la misma editorial, pero bajo el nombre de hombres, de apellido Bell. En el caso de Emily Brontë, ella publicó como Ellis Bell su novela Cumbres Borrascosas, entonces es real una autora que tuvo que ocultar su identidad o prefirió ocultar su identidad por lo polémico para la época victoriana que era el contenido y la tensión que ya vamos a hablar de esta novela, que se publica en 1847. Así que son una familia y unas hermanas que tienen estos libros, que tienen similitudes, pero también muchas diferencias entre sí, Claro. que recomiendo también mucho leer. ¿Y cuáles son los otros libros de las hermanas? Bueno, Charlotte Brontë escribió más de un libro, pero el que se publica en simultáneo con Cumbres Borrascosas es Jane Eyre, y Anne Brontë uno que se llama Agnes Grey. Solo que ellas dos hablaron más como de la vida de ser institutriz en la sociedad victoriana. La Emily se fue en otra bola muy diferente, Claro. En comparación con sus hermanas. Mucho más oscura. Mucho más oscura, y de hecho fue un libro recibido como con críticas muy como al comienzo negativas por lo polémico, pero con el tiempo cada vez fue reconociéndose mucho más, y hoy me atrevería a decir que es un libro el más famoso de entre las tres hermanas. Al comienzo no fue tan así por cómo fue recibido. Una adelantada para Una adelantada para la época, sí. Cuéntenos a qué se trata el libro entonces, Maciel. Ya. A grandes rasgos, porque voy a era una intentarlo. nueva. Voy a intentarlo. Ya. Bueno, este libro creo que un dato fundamental para adentrarnos como en esta lectura es entender, o conocer en verdad, que se escribe en el 1800. Este libro está publicado en 1847, entonces está ambientado, suponemos, ¿cierto?, que en la misma época, ¿cierto? Es como se describe un entorno en Inglaterra, norte de Inglaterra, un lugar muy frío, muy sombrío, y en este lugar, que es la ruralidad, ¿cierto? Existen dos casas y dos familias a algunos kilómetros de distancia, no me acuerdo ahora cuántos eran exactamente, pero hay una familia, ¿cierto? Por un lado, que es la familia Earnshaw o algo así, donde hay un padre que llega con un hijo adoptivo, una especie de hijo adoptivo. Ya había dos hermanos ahí, que era Hindley y Catherine, con un par de criados que vivían con ellos, ¿cierto? Y llega este padre con este tercer niño, que lo describen como con un aspecto gitanesco, que desarrolla una relación muy cercana con la hija del dueño de casa, que es Catherine. Y por otro lado, ese lugar es Cumbres Borrascosas. Y por otro lado está la granja de los tordos, que está la familia Linton, donde viven unos hermanos, que es Eduardo e Isabel Linton, y unos padres y unos criados también del lugar, que pronto en el desarrollo de la historia como que no se habla más de ellos. La gente ahí moría de tuberculosis como muy frecuentemente, así que en realidad entre estas dos familias
empiezan a haber interacciones, relaciones un poco complejas, muy dramáticas, muy tóxicas, si lo podemos decir de alguna manera, y empieza a haber una mezcla ahí de relaciones entre, no sé si decirlo amorosas o retorcidamente Claro. amorosas, y se desarrolla entonces el drama, digamos, o lo principal del relato, que es este, este intercambio como de experiencias entre ellos también, y hay algunas venganzas y cosas así. Claro, en el A fondo, grandes rasgos. en la historia vemos cómo se desarrolla un villano que a la vez es víctima, bueno, como es clásicamente retratada en la literatura, pero que es lo que a mí más me gustó del libro, porque ya pasemos a hablar de lo que nos gustó y lo que no nos gustó. Lo que a mí me gustó del libro es como Emily Brontë logra describir sentimientos como si fueran cosas, así como si a mí me pasan una manzana y yo digo redonda, verde y puedo describirlo bien. Ella es capaz de describir de esa manera como lo que sienten los personajes, con sus oscuridades, sus dobleces y todo eso. Me parece como muy notable, sobre todo dado el contexto que conocimos de la autora. O sea, como son chicas que en el fondo estaban relatando lo que ellas veían, ella y sus hermanas. La historia trata de un lugar aislado porque ellas vivieron en un lugar aislado. En el libro los personajes de las madres no existen porque ellas prácticamente no conocieron a su madre. Las mujeres morían en el parto. Claro, morían de tuberculosis porque a ella se le murió 2 hermanas de tuberculosis, etcétera. Entonces como que ella, su mundo no era tan grande, y por eso este libro tampoco tiene un mundo tan grande, y me parece que lo escribió con una genialidad que lo hace como, o sea, se entiende porque es un clásico el clásico de los clásicos. De hecho, la misma Emily también murió de tuberculosis y no alcanzó a enterarse de la fama de su novela, porque se murió un año después que se publica el libro. A mí lo que más me gustó del libro, es difícil, a mí me encanta el libro, entonces me cuesta ser objetiva, pero bueno, no importa. Lo que más me gustó del libro es la dinámica entre Heathcliff y Catherine, que ahora está muy en boga además por el tema de la película, que se va a estrenar hoy o mañana, no sé qué decir, como al mismo tiempo casi. Cómo finalmente esta construcción de Heathcliff, de este niño que tenía algunas actitudes un poco como extrañas y que además está el contexto de la orfandad, la discriminación, y cómo esto fue creciendo en una persona que era francamente mala, pero con emociones también, y cómo vivió su vida de tormento enamorado de Catherine. Es con spoilers, así que sí. Y a la vez Catherine, cómo finalmente su vida fue completamente marcada, y Heathcliff es un protagonista en su vida todo el tiempo. Y en algunos momentos como ella enloquece, como a veces supuestamente de manera voluntaria para intentar lograr su objetivo. Ella cuando se casa con Edgar Linton siempre fue pensando en que como Heathcliff era pobre, iba a poder seguir con Heathcliff, y eso nunca pasó obviamente. Como finalmente como el auge y la caída de ambos, como que... Y claro, la violencia igual es un tópico, creo yo, como bien importante en la novela, que es uno de los cuestionamientos que se hace, pero también la violencia era una realidad muy habitual en la época y de la que no se hablaba o se normalizaba. Entonces, este libro describe cosas muy aterradoras respecto a la violencia y no las defiende, sino que las describe nomás. Claro, Deja que nosotros le pongamos lo que le queremos el juicio. Claro, es como muy así era finalmente. Como que no hay, claro, no hay un juicio respecto a cómo se comportan los personajes, sino que es como ellos son así, y así eran las dinámicas. Yo creo que a mí lo que más me gusta del libro tiene que ver como con el desarrollo de los personajes y como de la psicología de los personajes. Creo que la Emily fue una persona muy seca, muy inteligente, muy perspicaz como para poder describir tan bien cómo se daban las dinámicas y esta violencia, ¿cierto? Que hay una violencia que es muy cruda como físicamente, ¿cierto? Como incluso con ocupando algunos animales de por medio. Sí. Hay perros en estas familias que también tienen así como
como que momentos relevantes dentro de la historia donde están involucrados los perros, ¿cierto? Y también la violencia psicológica. Yo creo que es muy crudo también al respecto, como temas que tienen que ver con la manipulación emocional, con la extorsión emocional y no sé, lo encuentro brillante, brillante, brillante. Y creo que quizás esto que era como un poco tabú, quizás, ¿cierto? Para la época o por qué a ella le fue difícil, ¿cierto?, poder decir que era ella misma quien había escrito esto y hubo una crítica muy fuerte al libro. Yo me imagino que tiene que ver con eso, finalmente, que es muy duro y que quizás nosotras conversábamos también en la reunión que esto de gótico, ¿cierto?, tenía que ver como con esta oscuridad que tiñe como a los personajes, pero desde su forma de ser y cómo se desenvuelven y se vinculan, y también con el entorno donde se desarrolla la historia. Claro. Y eso es como muy, hasta el día de hoy, de la oscuridad relatada por mujeres, como de que el miedo no es el ¿cachai? Como te voy a asustar, sino el miedo es como los seres humanos somos oscuros y tenemos dobleces y por lo mismo yo mencionaba esto de como el arco del desarrollo de Heathcliff. Hay un momento clave que es cuando Catherine, que aún era niña, tenía creo que 15, 16 años, y decidió casarse con Edgar, le dice a Nelly, que era como no sé si un institutriz, no sé qué. Como la criada. Claro. Sí, como... Le dice así como, es que yo nunca me voy a casar con Heathcliff. Y Heathcliff escucha, y uno cuando lo lee como que siente cómo se le rompe el corazón. Entonces uno entiende el personaje del malo porque no es malo por nada. Es malo porque lo discriminaron por ser, o sea, por ser adoptado, porque recibió violencia, porque la persona que él más amaba en el mundo dijo abiertamente que nunca se casaría con él. Por su aspecto. Por su aspecto, sí, por su color de piel, todo eso. Bueno, y eso es porque también hay tanta crítica a la película ahora, porque es un punto súper importante de la trama, que el personaje sea de piel oscura, porque dice que es de aspecto gitanesco, en alguna parte lo describe como indio igual, pero no dice cuál es claramente la etnia, pero era un punto importante de que no era blanco. Claro. Bueno, en la película eso no se mostraron, no solo en esta, sino que en prácticamente ninguna de las películas, pero en el libro es importante en el desarrollo del personaje. Claro, que no era un hombre atractivo finalmente. Claro, es como que yo me lo imaginaba como, de hecho lo comentamos con la Luli, yo me lo imaginaba como grande, pero feo. Pero de esos feos atractivos. Claro. No era una belleza hegemónica. No, claro, pero era bello, lo describen como algo atractivo. Sí. Bueno, algo tiene que haber tenido para que le gustara a Catherine con lo como fuerte que era ella, y también no había mucho más candidatos porque le era su hermano y claro, Edgar. Porque solo había 8 personas en sus vidas. Sí, nada más. Que eso igual es como fuerte el nivel de aislamiento, que al final este libro como que trata de un cagüín familiar de dos familias que están tan aisladas del mundo que no tienen nada más que hacer que estar... Casarse entre ellos, los hijos también. Y tener problemas. Y tener problemas, sí. Y venganza. Ajá. Sí. Lo otro que iba a mencionar, respecto a lo gótico, que igual hay momentos en que hay como paranormalidades, que podemos elegir creerlas o no creerlas. Claro, hay una escena, bueno, el libro está contado por un arrendatario que llega a la granja de los tordos, cuando ya después muchos de estos personajes ya están muertos, y visita Cumbres Borrascosas, y ahí está Heathcliff, está Joseph y está Hareton, que es el hijo del hermano mayor de los Earnshaw, y él le pasan para dormir porque había una tormenta y no podía salir de la casa, la pieza que era de Catherine cuando era niña. Y cuando Catherine, y claro, cuando en algún momento él no puede dormir y de repente siente como que en la ventana hay alguien y es como el fantasma de una mujer que toca la ventana, y él se asusta un montón porque había leído los libros además de que eran de ella porque los había rayado y todo, y entra Heathcliff y dice así como, ¿a quién viste? Y él cuenta lo que vio y es como, no, Catherine, vuelve a mí, como que en el fondo Catherine muere a la mitad del libro. Y él constantemente está buscando que este fantasma de ella aparezca. Lo que no te dejan claro es si esto fue que estaba muy asustado este personaje que es el narrador, o si Heathcliff en realidad
tenía esas experiencias o era parte como de su delirio en el Sí, fondo claro. en torno a lo que le pasó cuando Catherine muere y de Ujú. hecho él como que abre la tumba más de una vez, ahí hasta como en la posición de cómo van a estar cuando estén muertos, Ujú. es tema de conversación Mm, en el libro. Entonces, efectivamente, lo gótico aquí es como el horror cotidiano de las relaciones de pareja también, pues, Ujú. como ujú. para ambos lados. Entonces, no es el típico gótico como del fantasma tan visible. Como Claro. que para algunos autores es gótico, para Mm, otros autores no lo es. Como claro. que depende de qué lado. Bueno, y perdón, pero que para otros, muchas gentes, es una novela romántica. Claro. Y ahí es como donde, no Claro. sé si vas a hablar de eso, Marcel, pero... Como que iba a mencionar esto que en algún momento dijiste que como que finalmente cuando las mujeres escriben como estos relatos, finalmente el horror o el miedo o el temor no es algo como paranormal o sobrenatural, sino Claro. que en realidad es el daño que me puede hacer un otro. Entonces, y que es como, bueno, la violencia a la que estamos como sometidas y que hay hombres también que son como muy malos o Muy dominantes, gentles. claro, claro, sí. Sí. Bueno, y respecto ya para ir finalizando, algo que conversamos igual harto en el club cuando tuvimos la reunión de este libro era, ¿es esta novela una novela romántica, sí o no? Porque claramente es una crítica social, claramente tiene aspectos góticos, pero hay una como en la cultura popular una idea de como de este amor intenso entre ellos dos y bueno, nosotros no vamos a tener la respuesta, pero me gustaría saber sus opiniones respecto a esto. Así que, ¿lo consideran o no una novela como de amor? Romántica puede ser, pero... Mm, Yo creo que es un tópico, pero no es el centro. O sea, yo creo que los protagonistas sí son ellos, pero no tanto, sino que las historias familiares, considerando cómo es mm, el final y todo. Y si es que fuera como romántica, es una visión, una descripción romántica, pero de como algo problemático. Sí, No veo como en el libro la intención de mostrar que ese amor como un ideal o como algo bonito o como algo no, sino a que lo que algo tú muy, aspiras. claro, es como muy desde la destrucción mutua, Sí, porque claro. ambos se hacen mucho daño. Las pocas veces en que hay discusiones de entre ellos, la última vez que se ven, de hecho es como muy horrible, como Mm, lo que se hacen sentir el uno al otro, como se agreden a sí mismos también para agredir a otros. Entonces, claro, en otra época probablemente no estaba esta visión más crítica del amor romántico que tenemos ahora. sí. Entonces, claro, y yo pienso respuesta. que además igual es una, quizá si lo vemos como una historia de amor, es una historia de amor muy de el momento en que está escrito el libro Ujú. y que ese romanticismo no es como de el eres tan hermosa y te regalo cosas y como meloso, ¿cierto? Mm. Como sino que es un amor muy desde la posesión, la necesidad. Desde que como que no puedo vivir si tú no estás y no puedo vivir así real, o sea, me muero, me falta el aire, como que, ¿cierto? Como una cosa muy, muy densa igual y que también en el contexto que se da el libro no hay más personas con las cuales interactuar, entonces era muy acotada la interacción que puedes tener con un otro, entonces como que quizás tampoco te quedaban más alternativas, como Claro. que en verdad es como que ya y me voy a casar contigo y tú me vas a gustar o tú vas a ser mi esposo o mi esposa y ya No, está, y o lo sea, otro como que que... Emily igual le dio, porque estas personas eran medianamente aristocráticas, o sea, tenían como dinero, y les dio el poder en el libro, de decidir a los personajes femeninos, que es algo que probablemente tampoco tenían Mm, en esa época. Y lo otro, bueno, mi visión personal, que es como esta visión de amor, como no deconstruida, así como tratando de traerla a las palabras actuales, un amor tóxico y un mm, amor de que te amo tanto que me destruye tu amor, que sabemos que no es amor, pero yo creo que para la época sí pudo haber sido, o sea, como que se entiende por qué históricamente se ha considerado una historia de amor, porque yo a lo mejor cuando lo leí hace 10 años pude haberlo pensado, lo leo hoy y no le veo absolutamente claro, nada, es como todo lo que no aspiro en la sí, vida es la claro, relación claro. que Y, tenían ellos. y bueno, Emily Bronte nunca se casó. Claro. Además, es otro antecedente que es importante agregar, como entendiendo lo que escribió. Obviamente no era desde el deseo esto, sino que era más desde el criticó esto. Po. Claro. No, no, Sí, Es como sí. dicen,
que ese amor nunca me encuentre, por favor. que este tipo de amor jamás me encuentre. Claro. Y quizás comentar también que hubo quizás opiniones divididas dentro Sí. de la discusión que tuvimos con las chicas Ujú. el día del club de lectura, en que hubo personas en que les gustó mucho el libro, como nosotros. Nosotros Somos el team de Emily Bronte. Y las chicas que encontraron que era muy lento, tedioso, difícil de entender. Ujú. no querían a Porque- ningún personaje, por Sí. ejemplo. Claro, o que además igual en la historia hay saltos temporales que a veces te complican un poco, los personajes se repiten los nombres, entonces como que hay algunas generaciones, entonces, pero de personajes que se llaman igual, entonces de repente puede ser un poquito difícil, pero hay que entregarse Claro. a la lectura. Sí, yo creo como ya estamos más o menos en el Mm. tiempo, como mensaje para ir finalizando, es que claro, la novela es como un poco como un petrolero, así como Sí. tiene un Contexto, comienzo más lento, hay que como adecuar un poco igual tu cerebro a las palabras que se usan, independiente que las traducciones traten de amigarlo. El traductor no se puede, o la traductora no se pueden tomar atribuciones para cambiar cosas que pueden cambiar totalmente de significado. Entonces, como hay que tener un poco de paciencia al principio, sobre todo las 100 primeras páginas, pero después, sobre todo, si te gusta el Kawin, El chismecito es bueno. es un chisme, es un muy buen chisme. Es una telenovela. Sí, así es una como- telenovela. Sí. Sí, de hecho, lo comentamos que dicen que una de las adaptaciones mejores es una telenovela mexicana que fue basada en el libro, que es la adaptación más cercana, que hay que buscarla para verla. Así que eso, ¿algo más que Eso. quieran agregar? No, muchas gracias nada Sí. más por el espacio, la invitación. Yo, bueno, al decir, día de hoy. decir que lean a las otras hermanas para que las comparen entre sí. Me queda a la Anne Sí, Bronte, ¿no? Agnes Grey. Es distinto, es súper distinto, pero igual es interesante. Y hay una película que se llama, no me acuerdo cómo se llama, no lo recuerdo, pero está en Apple TV, que es de la BBC, que es como una película como biográfica de las hermanas, que igual recomiendo mucho porque uno entiende un poco cómo fue el proceso creativo de escribir cada una de sus libros en paralelo. Muy bueno también. Ujú. Eso. Eso sería. Chao.